la Universidad de Guadalajara, certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología e internista, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, miembro profesional de la Sociedad Europea de Cardiología. También es autor del libro Electrocardiografía Clínica, rutina básica de interpretación. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Editor en jefe de la Revista Mexicana de Cardiología en casos clínicos. Creador de contenido multimedia para la divulgación de ciencias médicas en redes sociales, quien nos viene a presentar el tema síndrome coronario agudo, para quien pido un caluroso aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Disculpen el cambio de horario de la charla, tenemos que ajustarnos ahí a los convenientes que les platicaron, pero no es excusa para venir a darle todos modos la charla que les iba a dar. Cambiamos el horario. ¿Me alcanzan a escuchar bien atrás? ¿Sí? Bien, muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquitín sobre infartos. Ya vieron el día de ayer que con la práctica de hipertensión no importaba tanto que no vieran los detallitos de las letritas. Para el día de hoy va a ser exactamente la misma cosa. Ajustamos la plática para que el contenido visual lo alcancen a ver acá atrás. Pero voy a centrar la charla del día de hoy, igual que lo hice el día de ayer, para llevarlos de una transición desde las aulas a los hospitales. De hecho, sí le puse a esta plática. Y no necesariamente porque tengamos en audiencia estudiantes de medicina y o residentes, todos los dedos que vayan entre estos, sino porque desafortunadamente en ciencias cardiovasculares, y ya cuando estamos del otro lado de la especialidad, nos damos cuenta que a pesar de que ya llegaron a la residencia o ya tienen el título de especialistas, en la atención de síndromes coronarios agudos, específicamente de infarto, se siguen cometiendo errores que por no haberse refinado ciertas materias o ciertas tendencias de docencia en la universidad, llegan a los hospitales y andan complicando un montón de pacientes por no saber cosas muy básicas, o por haberlas aprendido mal, o por no habernos actualizado. Y lo que platicábamos ayer, desafortunadamente en el transcurso de la medicina, desde que estudiamos hasta que ya nos sentamos en la silla del adscrito, hay un montón de zonas de confort que sirven a veces de justificaciones y no se vale, porque ustedes van a seguir pagando lo mismo. El paciente puede pagar más con su vida o con muchos pesos. Entonces vamos a hablar justamente de esas transiciones. No tengo conflictos de interés como el día de ayer, y vamos a poner las reglas del juego. Así como ayer hablé de hipertensión y los textos sobre los cuales se hacen los diagnósticos, para hablar de un síndrome coronario agudo tenemos que ver cómo se empieza a formar la enfermedad. Entonces, para fines de la explicación, este es un pedazo de una arteria coronaria o epicárdica. Los que estuvieron en el taller de ayer ya supieron cómo somos a veces en cardiología, somos un poquito celosos, y las coronarias no son exclusivas del corazón. En la parte de arriba del estómago también hay arterias coronarias, así les pusieron. Entonces dijeron, no, en cardio vamos a ponerles mejor arterias epicárdicas. Entonces cuando escuchen eso de epicárdicas o coronarias, generalmente nos referimos a lo mismo. Entonces piensen que este es un segmento de la arteria coronaria que ustedes gustan, de la epicárdica que ustedes quieren. Para que nosotros tengamos un síndrome coronario agudo, que esa es, digamos, la clasificación general de lo que puede ser una angina inestable, una enfermedad crónica más adelante de la arteria coronaria, o de plano un infarto, necesitamos que el flujo a través de la arteria se interrumpa. Escuchen bien cómo lo dije, porque si yo digo que se tiene que tapar la arteria para que un paciente se infarte, estoy haciendo falsa publicidad. Una persona puede también tener infartos sin la necesidad de que haya una placa de ateroma ahí. O a lo mejor tiene placas de ateroma que son muy chiquitas, pero esas placas no causaron el infarto. Por ejemplo, en las anginas hemodinámicas. Imagínense un paciente que tiene una estenosis aórtica muy severa. No sale nada de sangre por la válvula aórtica. Y las coronarias, que la mayoría de ellas se llenan en diástole, si no tienes un latido adecuado, porque la válvula aórtica está cerrada y no sale sangre de ahí, pues no se van a llenar. Acuérdense, las coronarias están casi a la salida de la válvula aórtica. Y si no se llenan de sangre, porque la válvula aórtica no dejó salir sangre, justamente, entonces viene la angina. Hubo una interrupción del flujo aquí y nunca hubo aterosclerosis. ¿Se fijan? Bueno, por lo menos en este ejemplo. Si un paciente tiene una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular
el corazón en diástole puede no llenarse de sangre suficiente. O sea que en sístole tampoco le va a salir sangre. Y si tampoco salió sangre en sístole, la coronaria puede no llenarse de sangre y vuelve a doler. De hecho, ayer decíamos en el taller de electrocardiografía que uno de los datos clasificatorios para decir que una taquicardia es inestable es la angina, ¿no? El dolor de pecho. Por eso se genera. Pero para fines de esto, el síndrome coronario agudo que más frecuente se diagnostica, o el infarto que más frecuente se diagnostica, es aquel que sobrevino porque ya hubo enfermedad aterosclerótica. Y muy probablemente muchos de ustedes ya tienen aterosclerosis. Y no lo digo necesariamente porque estén gorditos, porque no hagan ejercicio, porque a lo mejor ya cruzaron el umbral de la menopausia. Lo digo porque parece ser que esta es una tendencia a la que vamos muchos. Más o menos, ¿a qué edad creen que empieza la aterosclerosis? Desde los 20 años. Desde los 40, vamos como que más. Les voy a acortar las respuestas. Desde la vida fetal hay evidencia de que ya podemos tener estrías grasas, placas de ateromatosis muy primitivas, y generalmente estos estudios en donde se documentó que en fetos habían ya pequeñas plaquitas en las coronarias, eran hijos o fueron hijos en su momento de padres con factores de riesgo cardiovascular: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes, resistencia a la insulina cuando no ha llegado diabetes aún, creo que le siguen diciendo prediabetes, hipertensión en cualquiera de sus etapas, ciertas alteraciones de la tiroides, enfermedades autoinmunes, un montón de cosas, ¿sale? Entonces, la aterosclerosis es algo que tenemos que estar súper al pendiente desde las etapas tempranas de la vida, no necesariamente para darle estatinas a un morro de 2 años que acaba de nacer, pero para evitar que en este morrito se vayan a instalar más adelante factores de riesgo cardiovasculares bien instalados. Desde chiquitos tirarle el cigarro, desde chiquitos enseñarles a tener un consumo responsable de alcohol, no tener una conducta restrictiva. O sea, ¿saben a qué me refiero, no? Que el niño no esté en el ambiente donde para acá no lo puedo poner pedo o algo así. Y no se diga que impulsemos desde muy pequeños en este tipo de poblaciones conductas como el ejercicio, como la reducción de ingesta de bebidas muy calóricas, etc. Cuando ya llegamos entonces a tener la aterosclerosis, mucha gente cree que esto es lo que infarta. No, la aterosclerosis como tal no es la que termina infartando a la persona, y esto también lo platicábamos ayer un poquitito. En algunas ocasiones, el grado de obstrucción que tenga la arteria coronaria se puede asociar a angina, sí, se puede asociar a dolor, pero eso no es un infarto y tampoco es un preinfarto. No digan preinfarto, cada que dicen un preinfarto un cardiólogo se muere. Un preinfarto no existe, ¿de acuerdo? Entendemos perfectamente que hay poblaciones en las que les tenemos que explicar, tratando de utilizar terminología que, bueno, ciertamente no va a ser la médicamente más apropiada, pero cuando le meten a la gente la idea de que tuvo un preinfarto, muchas de las personas ya tienen la condicionante de que ya no van a hacer nada porque ya están malos del corazón, de que ya para que haga ejercicio ya me dio un preinfarto, ya mejor me quedo sentadito y no hago nada. Entonces la idea es explicarles bien. Como tal, el grado de obstrucción que generalmente nosotros asociamos a la presencia de síntomas durante el esfuerzo es del 70% o más con la pura aterosclerosis. Pero repito, eso no significa que ya se infartó. Eso significa que el paciente puede hacer actividad física y viene la angina. Ahora, angina no es un término genérico que pueden emplear para cualquier dolor de pecho que se les ocurra. Angina específicamente tiene que tener 3 características. Si no tiene las 3, no es una angina típica. Número 1, esa molestia, que a veces puede ser dolor, a veces no. Molestia y dolor no es lo mismo. Esa molestia o ese dolor se va a referir como opresivo. Ay, doctor, es que siento que se me sentaron en el pecho. Ay, doctor, es que siento que alguien me metió la mano por abajo y me está agarrando el corazón. Opresión. Esa opresión, para que sea típica, tiene que presentarse o incrementar su intensidad cuando haya incremento de la demanda metabólica. No dije ejercicio, no dije que el paciente esté haciendo actividad. ¿Por qué? Porque si yo les digo que es un dolor que se tiene que presentar a fuerzas en el ejercicio, ustedes no van a entender qué onda cuando tengan un paciente con fiebre y empiece con angina. La fiebre incrementa la demanda metabólica del cuerpo. Los estados de hipertiroidismo incrementan la demanda metabólica del cuerpo. Un paciente hospitalizado, por ejemplo, en un área intensiva, en un área de choque de urgencias, puede incrementar la demanda metabólica del cuerpo. Ciertos medicamentos pueden incrementar la demanda metabólica del cuerpo y asociarse precisamente a ciertos episodios de angina. Obviamente el ejercicio y la actividad lo van a hacer, pero por eso somos muy juiciosos cuando estamos en tribunas con más compañeros y compañeras científicos como ustedes.
Entonces ya llevamos dos. Molestia opresiva, puede ser dolor, puede no serlo, y que se presente o que se acentúe más cuando la demanda metabólica incrementó. La tercera sería el opuesto a esta última, o sea, que cuando esa demanda metabólica regrese a lo basal, cuando se calme la actividad física, cuando el paciente ya no tenga fiebre, etc., la molestia o se atenúa o de plano se quita. Con estas tres características, nosotros podemos hablar de que el paciente tiene una angina típica. Si solo tiene dos, las que ustedes gusten, de las tres que ya dijimos, la angina se permite llamarle atípica. Hay más cosas que pueden generar la mímica de este tipo de molestias, como a lo mejor la enfermedad por reflujo gastroesofágico, los mismos espasmos del esófago, independientemente de si se asoció o no al ERGE. Pueden tener pacientes con alteraciones osteomusculares que pueden hacer la mímica de este tipo de cosas, la pericarditis, los neumotórax espontáneos, la tromboembolia pulmonar, la disección aórtica, incluso hay más diagnósticos diferenciales. Cuando tengan los tres, sin embargo, más del 90% de los pacientes en cortes mexicanas se han asociado que el desenlace termina siendo una afección por parte de las arterias coronarias. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, hay pacientes que pueden tener menores grados de obstrucción y aún así tener síntomas. El detalle es esto, que a veces la bibliografía puede cambiar un poquito ahí. Si lo leen en los libros más conservadores, y a lo mejor ese dato puede que todavía lo reciclemos, cuando una persona tiene ya obstrucciones del 70%, las molestias pueden venir incluso en el reposo y asociarse más lesiones que andan por ahí del 50%, o sea, obstrucciones que tapen el 50% del vaso, por ahí más o menos, que sean las propias que se asocian a la actividad física o a la fiebre o esas cosas que les digo. Para fines prácticos, ustedes pueden tener la angina con obstrucciones que andan alrededor del 50% hasta el 70% u obviamente más. Pero fíjense que hasta ahorita yo no he dicho infarto. Todo esto es la manifestación clínica que ya expliqué, que se llama angina. Ahora, pueden haber equivalentes de angina. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes. Ustedes saben que con el tiempo el proceso de glucosilación puede empezar a afectar a un montón de células, entre ellas las propias que nos ayudan a tener una interfase entre el dolor y cómo lo interpreta. En otras palabras, un paciente que tiene diabetes puede estarse infartando o puede estar teniendo como tal momentos agudos de obstrucciones en las coronarias y no darse cuenta porque no lo percibe o no lo refiere como dolor. Sin embargo, el paciente se puede desmayar. El síncope es un equivalente de angina. La disnea es el equivalente anginoso más frecuente de todo. Entonces no podemos quedarnos nada más con que siempre va a ser el dolor de pecho. Incluso hay presentaciones completamente asintomáticas, sin angina ni equivalentes. Y generalmente esa presentación asintomática de los síndromes coronarios agudos las identificamos en 4 grupos. Pacientes que generalmente tienen más de 70, 75 años, pacientes que independientemente de la edad tengan ya alguno de los tantos tipos de demencia, mujeres, y no es misoginia, y desde luego diabéticos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que la persona se infarta? Bueno, esta placa de ateroma, mientras esté calcificada, generalmente no da tanta lata, más que los síntomas que a veces pueden o no estar, ya lo dijimos. Me refiero a lata en cuanto a la progresión hacia el infarto. El problema es cuando las placas calcificadas o poco calcificadas se empiezan a erosionar o se empiezan a fracturar. La placa de ateroma, no crean ustedes que es nada más sangre que se embarró ahí. Es un proceso increíblemente dinámico, es un proceso muy mediado por inflamación. Y esta placa básicamente está constituida por un montón de colesterol LDL que con el tiempo se oxidó abajo del tapete endotelial que es una de las capas de las arterias, ¿no? ¿Han visto lo que le pasa a los aguacates cuando los dejan afuera del refrigerador toda la noche? ¿Qué les pasa? Se hacen negros, ¿no? Se oxidan. Hagan de cuenta, es algo muy similar. No es lo mismo, pero es algo muy similar, es un proceso muy similar de oxidación. Si ustedes tienen un aguacate y ya está todo negro, probablemente le quitan lo negrito y se echan el resto, o como a mí no me molesta lo negrito, pues ya me como el aguacate y ya no pasa nada. Hay gente que los tira, dicen que están echados a perder y ya saben que eso no se debe de hacer. Bueno, ya sabrán ustedes. El detalle con la grasa oxidada, con el colesterol oxidado, no es que podamos nosotros quitar esa capita negra o tirar la arteria o algo así. Este va a ser un proceso que va a ser muy inflamatorio. Van a empezar a migrar un montón de células, por ejemplo macrófagos, hacia esta lesión ya toda inflamada y van a empezar a comerse ese colesterol oxidado.
El problema es que el colesterol oxidado es sumamente tóxico para las células que intenten fagocitarlo. O sea, la célula que lo fagocita se muere en ese momento y se va incrementando el tamaño de la placa. Por eso, porque es un cúmulo, es una pila de cadáveres, hagan de cuenta, celulares, junto con un montón de colesterol oxidado y un montón de células que le están haciendo ya el cuento para ver si pueden o no pueden, al final de cuentas, deteriorar esa placa hasta intentar desaparecerla. No lo logran. La mayoría de las placas siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegue un punto en donde ciertas zonas más vulnerables se fracturan o se erosionan y empieza a tener contacto el interior de la placa con las células y las moléculas que están pasando en la sangre en todo momento. ¿Se acuerdan de la cascada de la coagulación? No se les va a preguntar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la Facultad de Medicina vieron la cascada de la coagulación? Uno de los procesos que explica in vitro, la mayor parte de las veces, cómo es que el proceso de la coagulación se va gestando. ¿Sí sabían que ya no es un esquema válido actualmente? No sabían, ok. La cascada de la coagulación la usamos para enseñar, para dar clases, para hacer ciertos experimentos en el laboratorio con medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes. Sin embargo, el modelo in vivo más válido, que más representa el mecanismo de la coagulación, se llama el modelo celular o integral de la coagulación. Tiene 3 fases, no lo voy a repasar ahorita, pero es muy importante que sepan que este modelo de la coagulación le da su respetadísimo lugar, casi protagónico, al factor tisular. El factor tisular está lleno, perdón, la placa está llena de factor tisular. Y cuando el factor tisular se expone después de que se erosiona con la sangre, el proceso de la coagulación arranca y se empieza a formar justamente sobre esa erosión un pequeño coágulo mediado por plaquetas. De hecho, el modelo celular de la coagulación involucra la activación plaquetaria, cosa que la cascada no. ¿Se acuerdan? La cascada tenías tu vía extrínseca, la intrínseca, convergen en la vía común y ya después tienes la madeja de fibrinógeno, ¿no? Digo, de fibrina. Aquí empezamos nosotros a ver el involucro de las plaquetas y ya cuando se empieza a formar ese trombo es cuando empezamos a tener los problemas. Es cuando nosotros vemos un déficit de todo el flujo de sangre que tenía que llegar para acá y cómo ya no está llegando de este lado. Esto es lo que termina infartando a la gente. La obstrucción aguda de la arteria coronaria que con el tiempo empieza a dañar el tejido. ¿De acuerdo? No tanto la placa. La placa puede asociarse a síntomas. La placa puede asociarse a que el mismo corazón se empiece a remodelar en función de los déficits de circulación que pueden haber ahí. Pero como tal, el infarto tiene que ser una situación de interrupción de ese flujo coronario de forma súbita. ¿De acuerdo? O si no súbita, sí que se está instalando en muy poquito tiempo. ¿Vamos bien ahí? Es muy bonito ver los dibujitos y toda la cosa, pero les había prometido que los iba a llevar de la manita de las aulas a los hospitales. En los hospitales no vemos dibujitos así, salvo cuando andamos enseñándole a los pacientes o le pase visita con los estudiantes y los residentes. En el hospital lo que nosotros vemos son angiografías coronarias o cateterismos, como les dicen por ahí. Esto es un cateterismo de una arteria coronaria derecha. La coronaria derecha en esta proyección se ve como la forma de una C. ¿Se alcanzan a ver que es como una C? Sí. Muy bien. Esto de aquí es el catéter, esta L invertida es un catéter que lo accesamos, o los hemodinamistas lo accesan por la arteria radial. Antes esto se hacía, bueno, todavía, se hacían generalmente por la femoral, pero sabemos que ahorita es un poquito más seguro y hasta conveniente para el hemodinamista hacerlo a través de la arteria radial. Se avanza hasta el corazón, bueno, no es cierto, de hecho nunca cruza el corazón, se avanza hasta la aorta y con la puntita de este catéter se meten por los ostiums, por los hoyitos en donde empiezan las arterias coronarias. De la punta del catéter se dispara un medio de contraste, ese tinte que están viendo, que con la radiografía obviamente se va a ver más negrito, y podemos ver nosotros cómo se ve. Vean que las arterias coronarias todo el tiempo se están moviendo, vean esta partecita de aquí como es como un gusanito, ¿no? Cómo se acorta y cómo se alarga, y así es como se ve normal. Tiene que tener un grosor bastante respetable, y a manera que se va alejando el inicio de la coronaria y se va hasta el final, la arteria sí tiene que ir bifurcando y haciendo más delgadita. ¿De acuerdo? Así como generalmente las vemos en un contexto normal. Cuando ya empezamos a ver placas de ateroma, podemos ver este tipo de arterias. Se ve más delgada, por supuesto, pero vean que la arteria en su trayecto tiene como mordiditas, ¿se fijan? Momentos en donde no alcanza a penetrar el medio de contraste. Ahí son las lesioncitas.
Ahí no está tapada la arteria al 100% porque están viendo cómo se desenvuelve toda la arteria. Pero sí están viendo que tiene una enfermedad muy difusa, tiene un montón de placas de ateromas ahí. Y por eso alcanzan a ver ustedes esos sitios como de mordiditas. Solamente ven dónde pasa el medio de contraste. Cuando ya empezamos a tener nosotros, ahora sí, el síndrome coronario agudo, el infarto como tal, nosotros tenemos, vean, aquí está el catéter, sale el medio de contraste, se empieza a pintar la arteria, pero hasta aquí quedó. De aquí para acá debería de haber más arteria, pero aquí ya hay un coágulo que está impidiendo que llegue ese medio de contraste. Y el medio de contraste va disuelto en sangre, o sea que si no ves medio de contraste, no hay sangre pasando por ahí. Así es como se ve cuando lo pasamos de los dibujitos a la vida real, ¿de acuerdo? Ahora, para nosotros poder hacer un diagnóstico de un infarto, malamente se tiene esta noción de que con el electrocardiograma se hace el infarto. De hecho, ayer hacíamos esa pregunta, ¿no? Y ya les demostré a las personas que estén en el taller de ayer que con el electro no se hace el diagnóstico de infarto, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico de un infarto necesitamos conjugar 4 elementos muy importantes en la presentación, génesis y fisiopatología del síndrome coronario agudo. Para eso necesitamos aplicar la cuarta definición universal. La cuarta definición universal llegó en 2018, se publicó en 2018, es muy robusta actualmente para poder aplicar lo que nos enseña y lo que podemos a final de cuentas diagnosticar en el paciente ya cuando está hospitalizado. Pero no es una ocurrencia reciente. Tenemos desde 1957-58 que empezaron a salir los primeros intentos por parte de la Organización Mundial de la Salud para definir quién se infartaba y quién no. Y en estas definiciones más primitivas se le daba un gran peso a la clínica del paciente. Y a lo mejor les va a sorprender, bueno, no sé qué tanto les sorprenda o no por el tipo de generaciones que sean ya ustedes, pero en las aulas todavía se suele enseñar una falacia lógica, ni siquiera es una falacia médica, es una falacia lógica, en donde nos dicen que con la clínica del paciente y el interrogatorio puedes sacar el 90% del diagnóstico. No es cierto. Y no permiten que les envenenen el pozo de agua con ese tipo de pensamiento, porque no ocurre así. La gran, bueno, desde mi área, una forma en la que les puedo demostrar que esto no es cierto es simplemente con la cuarta definición universal. Por ahí de los 50s y 60s, el gran peso para el diagnóstico del infarto era a partir de que el paciente refiriera dolor. Pero no les acabo de decir no hace menos de 10 minutos que hay presentaciones asintomáticas y atípicas y ni siquiera son tan infrecuentes como uno quisiera pensar o como uno dejaría admitir. Entonces, haciendo uso de esto y desplazando esta falacia que desde las aulas todavía siguen enseñando, quiero aclarar que no estoy diciendo que no es importante. Yo más bien lo diría de la siguiente forma: el interrogatorio y la clínica es la base del diagnóstico, pero no andar diciendo esas jaladas de que haces el 90% del diagnóstico, eso es falso. Yo diría que la clínica, que la anamnesis como tal, es la forma en la que puedes plantear el problema. Y eso sí, un problema bien planteado prácticamente te da la mitad de la respuesta, pero no te da el diagnóstico. Es ridículo pensar que hacemos diagnósticos de infartos nada más con clínica. Y les voy a explicar todavía más por qué. Porque la cuarta definición, a diferencia de todos los previos, bueno, a lo mejor la del 2012 ya se parece un poquito más a esta, pero este tipo de definiciones más organizadas le dan bastante peso a la exploración ecoscópica del corazón, que ya les había dicho desde el día de ayer que esto no es del especialista, que esto no es ni siquiera del ultra super especialista que hizo una alta especialidad en eco, sino que esto ya está en las aulas desde el 4º semestre. Estudiantes de medicina que aprenden propedéutica explorando explorando corazones, explorando pulmones con el eco en México. Esto ya ocurre. En fin, esta cuarta definición que tanto les digo necesita que conjuguemos, ¿sí?, la clínica del paciente, pero con los cambios en el electro, con biomarcadores y con imagen. O sea, la clínica y la anamnesis solamente es una cuarta parte de todo lo que necesito para poder hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Y específicamente el de un infarto, solamente lo voy a poder hacer cuando los biomarcadores se hayan elevado. Es decir, cuando la troponina I, olvídense de la CPK, olvídense de la CKMB, olvídense de la creatinina fosfokinasa tipo no sé qué, olvídense de la mioglobina, que tanto les encanta preguntarla. Yo no sé para qué preguntan ya la mioglobina en los exámenes, pero bueno. El biomarcador que utilizamos actualmente es la troponina I, y la troponina I la pueden encontrar en dos sabores.
Troponina I ultrasensible. ¿No hay en México? Claro que hay en México. Desde hace más de 15 años hay en México y es como 50, 60 pesos más caras que la troponina convencional. Los dos sabores, ultrasensible y convencional. ¿Los hay en México? Claro que los hay en México. Entonces, conjugamos estos cuatro y es así como podemos dar el desplante del diagnóstico como tal de un infarto. ¿Se acuerdan de mi corazón el día de ayer? Ya se los había presentado, es el mismo, lo vamos a usar otra vez porque es con el que ya los sensibilicé, perdón, el día de ayer. Como un pequeño recordatorio, ¿me pueden decir qué estructura es esta de aquí de la mitad? Septo. ¿Septo cuál? ¿Y este septo? Interauricular. ¿Qué válvula es esta? La derecha. Tricuspidia. ¿Y si esta es la tricuspidia, qué aurícula es esta? La derecha. ¿Esta es la? Izquierda. ¿Y este es el ventrículo? Izquierda. Muy bien. ¿Ya vieron mi fracción de expulsión? ¿Cómo está? Mayor del 50%. Muy bien, porque ya habíamos dicho que para ver una forma semicuantitativa de esta FEBI, tengo que ver que esta pared de aquí y esta pared de aquí se acerquen a la línea media imaginaria, que esta pared de aquí y esta pared de aquí se engrosen, y que esta válvula mitral, ¿qué le tiene que hacer al septo? Pegarlo, ¿no? Darle golpes. Perfectísimo. Súper fácil. Ecoscopía que enseñamos básicamente a nuestros estudiantes de medicina cada vez que tenemos la oportunidad, y ahora ustedes ya también son parte de esos programas enormes. ¡Qué complejo! Muy bien. Vean este corazoncito. Vamos a hacer el mismo ejercicio de allá. De hecho, se me hace que es el mismo corazón. Tapen ustedes la mitad de abajo del ventrículo izquierdo. Para los que no estuvieron, van a tener el momento de... ¿Están tapando esta mitad? Ok. Ahora tapen la mitad de arriba con su manito. Muy bien. La misma pregunta que hicimos ayer. ¿Cuál mitad de esas dos es la que se mueve menos? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba es la que se mueve menos. Ustedes pueden ver que aquí, esta partecita del medio y esta partecita de abajo se engrosan, se van hacia la línea media, y la mitral incluso le pega. Hasta pudieran ya decir que esta paciente tiene la FEBI normal, ¿no? A pesar de que tiene una parte que no se mueve. Esta paciente tuvo un infarto apical. La puntita del corazón, vean todo el casquito del corazón, está parado, no se mueve. ¿Lo quieren comparar otra vez con mi corazón? Vean la punta cómo se tiene que mover. Hasta se engrosa, ¿no? Parece incluso que se colapsa. Si vemos nosotros otra vez, el paciente ya con el infarto, vean, está parado, está infartado. Así de sencillo, así de ágil puede ser el diagnóstico compaginado con la cuarta definición de infarto miocárdico. Y si son estudiantes o son residentes, ya ecualizamos ese criterio de enseñanza el día de hoy. Ya los llevé de los libros y de las aulas a lo que hacemos todos los días en los hospitales. Ecocardioscopio. Súper sencillo. Y muy rápido, por cierto. Bueno, ahora, cuando yo tengo la ventaja de poder comparar los dos corazones en ese momento, cuándo es lo normal y cuándo es, a final de cuentas, lo afectado, es mucho más sencillo porque el humano aprende muy fácil a través de contrastes. Sin embargo, no caigan en el error de aprender o aplicar por razonamiento analógico. Ese es un pecado en medicina. ¿Qué es razonamiento analógico? Lo vi un día hace mucho tiempo, lo volví a ver ahorita, debe de ser exactamente la misma cosa, porque no ocurre así. Mucha gente así se aprende el electrocardiograma. Un día vi un electrocardiograma con un infarto inferior, traía elevaciones del segmento ST. Ok, ahorita tengo un paciente que trae dolor de pecho y trae elevaciones del segmento ST, debe de estar infartado, y tómala, que era una pericarditis. Y así nos han llegado un montón de pacientes trombolizados. Trombolizan pericarditis un montón por andar haciendo ese tipo de análisis. Y una pericarditis la puedes diferenciar súper fácil de un paciente que se está infartando por esto. Si un paciente tiene pericarditis, el corazón se debe de mover como el de un servidor. Si el paciente trae dolor en el pecho y ya está viendo que un paso no se mueve, lo más probable es que sea a final de cuentas un infarto. De hecho, solamente hay dos entidades en cardiología que causan alteraciones tan limitadas de la movilidad, y el infarto es el que más frecuente van a ver. Las otras son enfermedades infiltrativas rarísimas, como la cercoidosis, como la amiloidosis, y a veces no se distinguen tan bien como estos. Entonces, con el puro valor discriminativo de la ecoscopia, ustedes ya podrían empezar a hacer los diagnósticos, o por lo menos encaminarse en el camino correcto del diagnóstico. No sé, ¿se les hizo difícil a algunos? Por lo menos ahorita no, porque ya les traigo los ecos trabajados. A veces lo que cuesta es agarrar el eco, encontrar la ventana correcta y tener al final de cuentas el equipo que te soporte con tu decisión. Pero en fin, ahora,
Cuando pasamos nosotros a los hospitales, tenemos que confrontar nuestro criterio terapéutico, que lo vamos a desarrollar apenas, eso se hace en los hospitales o en nuestras unidades de atención, versus el pensamiento mnemotécnico que a veces por una u otra tenemos que agarrar en la universidad para pasar el examen, por si me preguntan el pase de visita, por cualquier cosa. Y el pensamiento mnemotécnico realmente no tiene mucho rendimiento a la hora de estar en el hospital. Para pasar exámenes, sí, de hecho es una técnica de estudio que muchos profesionales de la enseñanza podemos en ciertos aspectos recomendar, pero en las aulas, en los hospitales recomendamos el abandono de este tipo de pensamiento mnemotécnico, porque puede pasar lo que a cada rato nos toca identificar en áreas de cardiología como la que ha sucedido en trabajo. ¿Habían escuchado de la famosa mnemotecnia MONA para tratar los infartos? Sí. Ok. Esta mnemotecnia, incluso si me tienen agregado en redes sociales, han visto que a cada rato ando debunqueando y desmintiendo un montón de gente que no son profesionales, pero que quieren tener un montón de seguidores en Instagram, en TikTok, hacerle la mamada y todo eso, pero terminan a final de cuentas envenenando el post, terminan dando fake news, terminan pasando información incorrecta. Para los que nunca la habían escuchado, esta ni siquiera es nueva. Cuando yo era estudiante, o sea, no hace tanto tiempo, pero cuando yo estudiaba también en la Facultad de Medicina, esta mnemotecnia ya tenía años de haberse, no sé, inventado, escrito, pasado, lo que sea. La M es de morfina, la O es de oxígeno, la N es de nitrato y la A es de ácido acetilsalicílico, o aspirina, nada más que Bayer no me paga por decir ahorita nada. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa MONA, originalmente la pasaban así como que la mnemotecnia para tratar los infartos, ¿no? Y lo peor del caso es que ahora que ya estoy del otro lado de la especialidad y ya me toca recibir pacientes referidos de una unidad, de otra unidad, llegan los pacientes malitos y por ley un paciente que es enviado a otra unidad hospitalaria tiene que ir con la hoja de referencia y las indicaciones médicas, todo lo que se le hizo durante sus atenciones en la primera unidad e incluso durante la atención en el traslado, o sea, en la ambulancia a veces se pueden dejar medicamentos. Y no es infrecuente que nos toque, no se los miento, en este mismo orden vemos las indicaciones. Lo primerito, al paciente se le pasó morfina, se le dio soporte suplementario de oxígeno, se le pasó nitrato isosulfide y se le pasó una pastilla masticable de ácido acetilsalicílico, así en ese orden. Y se les olvida un montón del tratamiento que se tiene que otorgar, como el tratamiento antitrombótico formal. Pero Elisa, ¿qué pasaría si ustedes tienen un paciente en donde lo tienes con un infarto de la parte derecha del corazón? Vamos separándolos, ¿no? Imagínense, tuvieron un paciente con elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores, ya saben que esas son las propias que atienden en la coronaria derecha, y resulta ser que el ventrículo derecho está infartadísimo. Pero llegas tú y como viste tu mnemotecnia en TikTok, en no sé qué madres, ya le soltaste la mona. Pues, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, la parte derecha y la parte izquierda del corazón, no funcionan de la misma manera, no están constituidos incluso de la misma forma. El ventrículo izquierdo tiene un músculo mucho más denso, mucho más padre para contraerse. Las contracciones que hace el ventrículo izquierdo no son así, de hecho son torsiones de abajo para arriba. Se tuerce el ventrículo, se exprime para poder mandar sangre hacia la aorta. Y el ventrículo derecho es un ventrículo que es mucho más delgadito, casi no tiene carnita para poderse contraer, pero aguanta mucho volumen, ¿de acuerdo? Entonces el ventrículo realmente, con que esté bien lleno de sangre, con que tenga mucha precarga, con el simple hecho de hacer movimientos cortitos, movimientos muy pasivos, por decirlo así, que no tengan que ser contracciones muy violentas, puede perfectamente mandar sangre hacia la pulmonar y listo, ya la armó. Pero escuchen bien lo que dije, necesita volumen, necesita tener mucha sangre adentro, no se puede dar el lujo de quedarse sin tanta precarga, o porque vienen síntomas cardiovasculares, o porque de plano puede contribuir a que el infarto se expanda más. Entonces, si yo le paso la morfina al paciente, ¿para qué le pasaré morfina a todo eso a un paciente que está infartando? Para quitarle el dolor. Y entiendo perfectamente que si un paciente tiene dolor, tiene taquicardia, si hay taquicardia puede incrementar el área del infarto, eso lo entiendo perfectamente bien. Pero la morfina no es inocua.
La morfina se asocia perfectamente bien a la caída de las resistencias vasculares periféricas, a que baje la presión. Y si baja la presión a final de cuentas es un sucedáneo de la precarga. O sea, donde vean presión arterial, vean precarga. Si baja la precarga, le pegas al ventrículo derecho y puedes hacer que se expanda más o que claudique la función del ventrículo derecho y que te haga un choque cardiogénico porque falló este cuate de acá. Ok, entonces tengo que ser más cuidadoso con la morfina, no todo es quitarle dolor al paciente. Luego tienes el oxígeno, ok, siempre vemos al paciente ya con la ambulancia, vienen los técnicos en urgencias médicas y nos dejan al paciente ahí y ya trae sus puntitas nasales, ¿no? Su cánula nasal. ¿Qué pasa si el paciente nunca necesitó oxígeno y tú de todos modos le dejas eso para que se vea bonito, para que, no sé, sienta que lo están atendiendo? Porque es una excusa. Pónselo para que sienta que lo están atendiendo, para que no se queje el familiar, para que, ¿saben? ¿Qué pasa si a una persona le pasas más oxígeno del que necesita, administrado directamente así, oxígeno bronco, directamente del tanque al cuerpo? Intoxicación. ¿Se puede intoxicar? Por supuesto, pero ¿en qué consistiría una intoxicación con oxígeno? ¿Qué le hace el oxígeno a los vasos sanguíneos? No, el calostro respiratorio que te necesitaría. No, el calostro respiratorio sería si el paciente estuviera con más ventilación. Exacto. Si ustedes le pasan oxígeno a una persona que no lo necesita, con el tiempo pueden causar fenómenos vasomotores en la circulación encefálica y en la circulación coronaria. O sea, pueden dejar propenso al paciente que en la primera fase sí haya un poquito de vasodilatación, pero más adelante haya vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción coronaria en un paciente infartado, pues obviamente puede incrementar la parte de la demanda como tal del oxígeno. No siempre causa vasoconstricción, repito, dependiendo de la dosis y el tiempo, pueden tener ese efecto bimodal entre vasodilatador y vasoconstrictor. El nitrato, ¿qué le haría a la presión arterial? La baja, ¿no? Son vasodilatadores y ya habíamos dicho que si baja la presión arterial, baja la precarga y le pegamos al ventrículo derecho. O sea que de su mnemotecnia, estos tres, si se utilizan mal, pueden hacer que el paciente se deteriore más y no tanto ayudarle. El ácido acetilsalicílico sería el único que sí impulsaría el beneficio del paciente y que no se va a vincular necesariamente a un efecto deleterio sobre el ventrículo del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? De que no estemos utilizando indiscriminadamente la famosa mona. Pero si creen que nada más era con el ventrículo derecho, también hay implicaciones en el ventrículo izquierdo. Volvemos a lo mismo. Imagínense que ustedes tienen un gran pedazo de corazón que está infartado. No sé, olvídense del ejemplo super light que les di hace ratito de que la puntita era la que no se movía. Imagínense que de los 17 segmentos que hacen el ventrículo izquierdo, 15 están parados. Ese paciente está en choque cardiogénico y tú le pasas morfina. Y tu paciente en choque cardiogénico por falla del ventrículo izquierdo está en choque, le pasas morfina. ¿Qué le pasaría? Se puede hipotensar más, la presión puede seguir por los suelos y no salir del estado de choque. No siempre y no con todos los tipos de morfina. Lo del oxígeno, lo mismo. Lo más probable es que ya para entonces este paciente esté intubado, entonces el oxígeno les toca sí o sí. Pero, hasta en los ventiladores podemos nosotros titular el porcentaje que le está entrando. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que estamos respirando ahorita nosotros? 21%. Lo demás es de nitrógeno, un poquitín de helio. Todo ese aire que respiramos tiene una composición específica. Pues con el ventilador yo puedo titularlo para que nada más del tubo salga 21% de oxígeno y no contribuir justamente a lo que a veces yo no puedo regular en un tanquecito de oxígeno con las puntas. Las puntas, dependiendo lo ancho que tengan su cánula nasal y la velocidad de flujo, la que pasan el oxígeno, pueden llegar a veces FiO2, fracciones inspiradas de oxígenos, de entre el 25, 30 y hasta 35% nada más con cánula nasal. O sea, sí le estarían dando un aporte extra que a veces no van a poder regular nada más con la pura válvula del tanque, pero con el ventilador sí. Igual, con el nitrato, obviamente si el paciente está en choque cardiogénico, no le dejas un nitrato, porque lo vas a vasodilatar y vas a contribuir a la hipotensión. Y nuevamente, en ese contexto tan exagerado, pero que ni siquiera es tan exagerado, la verdad, en las terapias coronarias, lo único seguro que le pudieran dejar es el ácido acetilsalicílico. Entonces, hay que aprender a tener la transición de lo que nos enseñan en las universidades o lo que nosotros vemos en redes sociales o lo que sea, para no andar luego matando gente. ¿De acuerdísimo? Ok. Ahora, los ejes del tratamiento, los que sí al final de cuentas utilizamos, lejos de que sea la mona o no, van en función de la fisiopatología que les expliqué hace rato con los dibujitos. No por nada les puse el dibujito de la arteria y toda la cosa. Si yo ya identifiqué
expliqué los diferentes hitos fisiopatológicos que no nada más desarrollan la aterosclerosis, sino también continúan hacia la oclusión del vaso, pues lo más seguro es que el tratamiento vaya encaminado justamente a esos hitos. Y ahí los tienen en pantalla. El más grande, el blanco terapéutico más grande que les puse, es el que tiene que estar en la cabeza de todo médico de primer contacto. Y ayer establecimos que médico de primer contacto no tiene nada que ver con el título de nobleza que tenga. Literal, el primero que lo vea es el primero que tiene que empezar a hacer esto. Y se vale admitir incompetencia y se vale pedir ayuda. Ya establecimos que no hay deshonor. El que va a perder de que no sepas admitir tu incompetencia o de que no quieras pedir ayuda, el que pierde es el paciente. ¿Entendísimo? Entonces siempre apoyarnos de quien más sabe. El blanco terapéutico más importante, el que tenemos que estar utilizando en función del tiempo, es hacer que el pedazo de arteria que no está recibiendo sangre tenga la misma sangre antes de la obstrucción. A eso le decimos estrategia de revascularización. Necesitamos hacer que esa coronaria tenga sangre otra vez, que se esté llenando de sangre para que pueda mandar tanta como pueda al tejido que esté en riesgo de infartarse, en riesgo de perderse. ¿De acuerdo? Y esto lo hacemos a partir de 3 estrategias que en México las tenemos las 3, son válidas las 3, son muy viables las 3 y la mayoría de los institutos las tienen protocolos de urgencia máxima. De que ya llegó el paciente, ya se identificó el diagnóstico y pasa de volada este tipo de atención. Número 1, el tratamiento de elección, si me lo preguntan a mí y si lo quieren leer en cualquier guía internacional, es que a su paciente le hagan el cateterismo, o específicamente la angioplastía coronaria percutánea. Una angioplastía coronaria en menos de, ¿qué se las cuento? En menos de 10 minutos ya puedes tener perfectamente el catéter, ya sea en la femoral o en la radial, ya habíamos establecido que lo radial es lo mejor, ya puedes tener el catéter ahí y pasando todas las herramientas necesarias por esos catéteres hacia el corazón. Obviamente puede ser mucho menos tiempo o puede ser más tiempo dependiendo de la habilidad y de la experiencia que tenga él o la especialista en este punto. Si por algo no se puede, bueno, tenemos estrategias como la fibrinolisis. El problema es que la fibrinolisis tiene indicaciones muy específicas y a veces, o porque no nos las dijeron, o porque no las leímos, o porque nunca las quisimos estudiar en primer lugar, andamos aplicando fibrinolíticos a cualquier paciente con cualquier infarto o con cualquier sintomatología sugestiva del síndrome coronario agudo. ¿Alguien sabe cuál es el único infarto que sí se puede o que sí se debe trombolizar? Solamente se deben de trombolizar los pacientes que tengan infartos con elevación del segmento ST. Pero acuérdense, para hacer el diagnóstico de infarto necesitan tener bien consolidada ya la cuarta definición, o sea que en el paciente ya le hayas hecho el electro, obviamente en el electro vas a ver la elevación del segmento ST, que ya le hayas hecho la ecoscopia y hayas visto que tienes esos cambios como tal, ya sabes, el corazón, que tienes pedazos que se mueven y pedacitos que ya no están moviendo, que tengas la clínica sugestiva como tal y que tengas el biomarcador músculo. Si no se elevó la troponina, no es infarto. Si tienen un paciente con, no sé, infradesniveles del ST, clínica y cambios en el eco, pero no ha elevado las troponinas, ¿qué tiene ese paciente? Angina inestable, efectivamente. Esa es la gran diferencia. La angina inestable y el infarto agudo del miocardio es la misma enfermedad, pero en momentos diferentes. Si tu paciente lo tienes con angina inestable y o no lo diagnosticaste o no interveniste en tiempo y forma, ¿qué crees que le va a pasar? Se va a infartar, el ST se va a elevar. ¿Quién creen que tiene peor pronóstico? ¿Una persona que ya elevó el segmento ST o una persona que tiene infradesniveles o que no ha hecho cambios todavía en el electro? El que ya elevó, efectivamente. Entonces, como es el contexto más crítico, el más grave, el de peor pronóstico, ese es el único que sí se puede aplicar el fibrinolítico, siempre y cuando no tengan ahora contraindicaciones para pasar el fibrinolítico. Por ejemplo, que su paciente tenga un sangrado activo. Por ejemplo, que el paciente haya tenido una cirugía o un trauma muy reciente. Por ejemplo, que el paciente tenga un antecedente también relativamente reciente de un EBC, tanto isquémico como hemorrágico. O ¿mande? No, dicen acá que tenga anticoagulante. Parte del protocolo de fibrinolisis es anticoagular al paciente. Al paciente se le pasa el anticoagulante
anticoagulante, perdón, al paciente se le pasa el trombolítico y se le pasa una dosis complementaria de enoxaparina, por ejemplo, 30 miligramos de enoxaparina. Y ese paso, por cierto, gracias por decirlo, es lo que se les olvida a un montón de personas a la hora de trombolizar. ¿Por qué? Pues porque les da miedo. De, no, espérate, ¿y es que si sangra? Pues sí, güey, pero si se muere por el infarto. Ah. Y justo por eso, el fibrinolítico, que efectivamente se asocia a eventos de sangrado, solamente se deja para los pacientes más graves. Los primeros estudios que dieron pie para que se emplearan los fibrinolíticos, obviamente antes de que tuviéramos la angioplastía tan como la tenemos ahorita, documentaron que si tú te pasabas trombolizando todos los infartados, había pacientes a los que les iba a ir mejor y pacientes a los que les iba a ir peor. A los pacientes que les iba mejor, y esto lo pueden ver en un montón de especialidades, en un montón de artículos, de hecho yo a esto le digo la ley de los madreados. El paciente que más compromiso orgánico tiene es el que más se beneficia de intervenciones tempranas y puntuales. Si un paciente en esos estudios, por ejemplo, tenía un infarto sin elevación del segmento ST, o sea, troponines elevadas, eco, clínica, pero el segmento ST estaba deprimido, infarto sin elevación del segmento ST, y lo trombolizaban, se terminaba muriendo por los efectos del trombolítico y no por los del infarto. Entonces dijeron, a ver, espérate, ¿no? Entonces vamos mejor a reservar el trombolítico para estos pacientes que tienen STs elevados, pronósticos potencialmente ominosos y que tienen una escapatoria de ese pronóstico solamente pasándoles este medicamento que efectivamente puede tener el riesgo de sangrar, ¿de acuerdo? Otra contraindicación para trombolizar al paciente es que tengan la oportunidad de mandarlo a angioplastía y eso se les olvida. Llega el paciente de urgencias, ay no, es que no queremos molestar a los cardiólogos, están seguramente en el cafecito, han de estar cenando, no le hagas cate, trombolízalo, mira, aquí tenemos en el refri la Teplaza, ya se nos va a caducar, nada, trombolízalo. Se están riendo, pero sí, parece broma, pero es técnica. Entonces, si tienen la oportunidad de al paciente mandarlo de voladísimo a una sala de hemodinamia, anda, idealmente en menos de 2 horas cuando se puede el traslado hay que tenerlo ahí. O si en su hospital tienen la sala de hemodinamia, antes de que pase 1 hora, ese paciente ya tiene que estar casi con el catéter atravesado ahí en la lesión para poder abrirlo. ¿De acuerdísimo? Entonces, solamente trombolizamos pacientes que no tengan acceso rápido a un cateterismo y pacientes que tengan un infarto con elevación del segmento ST, dadas obviamente las condiciones en donde no hayan ya contraindicaciones para la administración. La otra es una que ya casi no la van a ver en contextos así de urgencias como lo pueden ver en las películas y cosas así, es la cirugía de revascularización, el famoso bypass cardíaco. ¿Lo hacemos todavía? Claro que sí. Pero si hay cateterismos, el cateterismo no suplanta la cirugía. Claro que no. Hay pacientes en donde hay lesiones tan chiquitas, en arterias tan inaccesibles para los catéteres, en muchas arterias a la vez, en sitios muy peligrosos para intervenir, que de plano no son candidatos para cateterismos, porque a veces terminan con todas las arterias forradas de stents, de metal y toda la cosa. Entonces, ¿se puede todavía utilizar la cirugía de corazón para revascularizar al paciente? Por supuesto que sí, se hace todos los días y no se va a mover, sigue siendo todavía un gran estándar de manejo para poder hacer la revascularización del paciente, pero no en un contexto de urgencias. El paciente llega infartado, trae elevación del segmento ST en B1 y B2, tú ya sabes que eso puede ser el septo perfectamente bien, que la coronaria descendente anterior la que irriga ese pedacito, lo pasas a la sala de hemodinamia, le haces el cateterismo, ves la arteria, pero te topas con la sorpresa de que esa era la arteria más jodida en ese momento. Pero ves la angiografía de la arteria circunfleja, no manches, tiene como 6 lesiones la circunfleja. La primer diagonal, otras 3. La segunda diagonal, una chiquita. La arteria coronaria derecha ya no la ves porque tiene una oclusión crónica de quién sabe cuándo se infartó este pobre hombre, pero ya está tapado todo. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues ya estamos aquí con el catéter, pues déjale, abro la arteria culpable en este momento y las demás podemos hacer un procedimiento híbrido, ya con más chancita, lo metemos a cirugía, o si el paciente tiene lana o seguro o lo que sea, intentamos por cateterismo ver qué se puede hacer por las demás lesiones. ¿Me explico? Es una forma complementaria que podemos utilizar y ya por eso no se hace en un contexto de urgencia. Es que cirugía de corazón abierto, no es cierto, el corazón no se abre para una cirugía de vascularización. ¿Dónde están las coronarias? Afuera. ¿Para qué le haces un hoyo al corazón si todo está afuera? ¡Oh, es que se ve bien chido! Pues sí se ve chido, pero afuera personas tienes que tocar, ¿sabes? Entonces, son las estrategias. La que le tenemos que apuntar sí o sí es al cateterismo porque es menos costoso, menos complicaciones. El paciente el día siguiente se puede ir a su casa.
y al final de cuentas permite una atención mucho más larga. Ahora, yo sé, espero nadie aquí sea hemodinamista porque si no va a crucificar por todo lo que dije, pero la mayoría de ustedes van a tener que atender al paciente desde el punto de vista farmacológico y a darle prisa a todas sus atenciones para, les digo, llevar tan pronto como se pueda al paciente en la ectoplastía. En tamaño, el siguiente blanco terapéutico que puse es la terapia antitrombótica. Puse 3 opciones. No es para que agarren la que más les guste, no es para que agarren con la que más están familiarizados, no es para que agarren a la que menos miedo tengan, porque si no, todos los tratarían con aspirinina. La terapia antitrombótica, cuando no hay contraindicaciones para echarle los 3, tienen que ser los 3: un antiadherente, un antiagregante y un anticoagulante. ¿Cuál sería el antiagregante plaquetario? El ácido salicílico. Es un medicamento, tú se lo das al paciente y de forma irreversible, el tromboxano A2 ya no lo vas a ver. Ese es el chismoso de las plaquetas. ¿Saben qué es esa madre de irreversible? O sea, le doy la aspirina y una vez que le doy la aspirina al paciente no va a volver a tener plaquetas funcionando. Eso es irreversible. No. Pues resulta ser que sí, eso es irreversible. En el momento en el que el paciente toca la aspirina, las plaquetas que anden por ahí ya no sirven, o por lo menos la mayoría. Pero entonces, ¿cómo le hacen para luego no desangrarse? Ah, bueno, pues hacen nuevas plaquetas. Las plaquetas viven entre 7 y 10 días, entonces nadie se agüita por eso. Si necesita el paciente cirugía por otra cosa, que le van a sacar una muela o algo así, suspendes entre 7 y 10 días antes la aspirina para que el cuerpo genere plaquetas nuevas que no estén expuestas a la aspirina y se acabó. Eso es un antiagregante. ¿Cuál sería el antiadherente plaquetario? El clopidogrel puede ser uno y sus hermanitos, ¿no? El clopidogrel y la familia en específico de las tienopiridinas son medicamentos que van sobre unos receptores, el P2Y12, que hagan de cuenta que es el bracito que necesita la plaqueta para anclarse al sitio de la lesión. Si tú le das clopidogrel, las plaquetas que hayan escapado el efecto antiagregante de la aspirina, que sí pueden ser algunas cuantas, por eso lo dejamos, para esas que se escaparon, ok, ¿llegaste? Sí, mira aquí estoy. ¡Ah! No tengo brazo, ya no puedo estar. Evitan que se pueda unir a la lesión. Entonces, pues sí, tienes a la plaqueta manca ahí dándole vueltas y ya no representa un peligro. Pero, parte de la coagulación también implica la red de fibrina, ¿no? Porque pueden haber plaquetas mancas ahí, así pendejas, y lo que ustedes quieran, pero si se genera la red de fibrina, se atoran en la red de fibrina con más eritrocitos y de todos modos tienes un coágulo. Entonces hay que darle el anticoagulante. Por eso le dejamos, por ejemplo, enoxaparina, que sería lo ideal que le pudieran dejar, porque es un medicamento con menos eventos de sangrado, es un medicamento que actúa relativamente rápido, tiene un antídoto por si por algo te empezara a sangrar más. Si se lo dejas y listo. Entonces, no es uno, no son dos, son los 3. Los 3 tienen que ir para limitar o la expansión del trombo o a lo mejor se están haciendo más trombitos nuevos acá, no sabemos. Para eso dejamos esta estrategia. La otra es dejar estatinas de alta potencia, prevención secundaria, lo tocábamos ayer también. Cuando nosotros le dejamos atorvastatina o rosuvastatina a un paciente, piensen ustedes en que están dejando un medicamento que tiene varios terapéuticos. A esto le decimos efectos pleiotrópicos de las estatinas. Si se les hace muy sofisticado el término, piensen que las estatinas son como los políticos mexicanos. Entre más les investigamos, más propiedades tienen. Entonces, una estatina, por ejemplo, rosu o atorvastatina, pueden tener efectos antilipemiantes, eso lo sabemos muy bien, pero también tiene efectos antiagregantes plaquetarios y antioxidantes. ¿Se acuerdan que la placa estaba oxidada? Ah, pues también ahí le pega. Y no fuera más, también es antiinflamatoria. No se vayan a tomar la estatina porque les duele la cabeza o algo así, no funciona en esa parte de la inflamación, pero sí en el sentido de repeler las células inflamatorias, o por lo menos algunas, que puedan migrar hacia la placa. Y por eso es la prevención secundaria. Ok, ya tuviste un infarto, ya no va a ser prevención primaria. Ahora no quiero que te vuelva a pasar esto más adelante. O si te pasa, ni modo, qué mal que no te guste dieta, qué mal que seguiste fumando, pero si te pasa, por lo menos que tengas un pronóstico un poquito más favorable que otras personas, ¿de acuerdo? Por eso se deja la estatina. Si tú le dejas la estatina en ese momento, probablemente no va a hacer efecto chido hasta la siguiente semana, pero se lo dejamos porque queremos que tarde o temprano tenga el paciente en ese momento. Y acá también dejamos lo del alivio del dolor.
Vean que sí dejé los nitratos, sí los usamos, por supuesto que sí, pero yo prefiero utilizar primero el nitrato antes de los opioides o de los opiáceos, porque es más fisiológico, bueno, por lo menos contrarresta la fisiopatología. Si yo le dejo un vasodilatador con más selectividad coronaria, como el dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide, yo voy a poder hacer que esta arteria expanda su volumen y pues a lo mejor la sangre va a rodear al trombo porque ya se expandió un poquito. Entonces ahí sí fisiopatológicamente me estoy valiendo de ese efecto. No así dejarle, por ejemplo, un medicamento que inhiba directamente los mecanismos a partir de los cuales recibimos el dolor, como la morfina, como la buprenorfina, por ejemplo, como la Nalbu, que a veces también la dejan. Esas sí las terminamos dejando cuando definitivamente el nitrato no es suficiente, pero siempre con el paciente monitorizado, porque como ya explicamos, el paciente infartado puede, no siempre, tener presiones arteriales lábiles que nos impidan estar dejando como tal el famoso vasodilatador. Siempre hay alguien, bueno, ahorita no, afortunadamente, pero siempre hay alguien que hay, pero las guías dicen que le tienes que dejar un IECA y un beta bloqueador. Y efectivamente, si revisan las guías, incluso las mexicanas, los pronunciamientos mexicanos, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, sean anginas inestables o sean infartos, deberían de recibir un IECA, enalapril, captopril, que ustedes gusten, junto con un beta bloqueador, toprolol, isoprolol, ¿verdad? Pero checan las guías, esto me encanta de los residentes a veces, checan las guías, pero nada más los cuadritos de colores, como que les atrae mucho el colorcito y nada más ven eso, les da flojera de todo eso, el texto, porque es baja, lo copiaron de no sé dónde, ya son expertos en guías y la fregada. Cuando hacen ese tipo de comentarios de, el doctor no dijo lo de los IEC y los beta bloqueadores, generalmente yo replico, a ver, ¿leíste bien la guía? Sí. Los debemos de dejar, por supuesto que sí, pero en las guías en las que gusten, en los pronunciamientos mexicanos, en los europeos y en los de Estados Unidos, el plazo que tenemos para dejar el IECA y o el beta bloqueador son 24 horas. O sea, dentro de las primeras 24 horas de presentación del infarto, se dejan los medicamentos. ¿Por qué no luego? Porque un paciente tiene entre 24 y 48 horas para hacerte todavía chistecitos con ese corazón. Un corazón infartado ya no tiene palabra. Un corazón infartado va a tener ya cicatrices. Las cicatrices pueden hacer que el corazón tenga problemas para contraerse. Pueden ser arritmogénicos. Puede ser que el paciente se bloquee en ese momento y haga bradicardias. Imagínate, llegas con tu paciente, todo bonito, le sueltas todos los medicamentos como quieras, las guías, cuadro bonito, dice beta bloqueador, le vas tu beta bloqueador, que no hay cómo no, y checas el monitor, bloqueador completo. Puta, ¿qué haces? O rezarle a San Goloteo o a ver a quién, porque ya con el beta bloqueador vas a estar perpetuando la bradicardia que pueda tener un paciente con un bloqueador completo. El paciente se hipotensó, llega tu paciente, estaba todo normal, el paciente estaba hablando contigo, platicando de sus hijos, doctor, muchísimas gracias por estarme tratando, sí, yo soy el doctor, ya medicamentos, ya ahí va no sé, Ramipril o algún IECA que ustedes gusten, y en cuestión de 2 horas empieza a ver que el paciente ya está menos platicador, la presión arterial ya bajó un poquito, y dices tú, ay, no manches, no se estará chocando. Pides la interconsulta, va alguien con un eco, checan, y te dicen, ¿sabes qué? Ya tiene criterios celulográficos de choque cardiogénico que se está instalando. Ay, le dejé un medicamento que tiene un efecto hipotensor durante las siguientes 18 horas. Entonces, por eso, dentro de las primeras 24 horas, y que más o menos te familiarizas con la evolución de tu paciente, puedes dejar los medicamentos. Ya trataste a tu paciente, todo aparentemente muy bien, pero en la hora 22 de evolución y en la hora 22 de tu cuidado, el paciente empezó a exhibir datos de hipoperfusión cerebral. ¿Le dejan el IECA o el beta bloqueador? Mejor se aguantan. A lo mejor traía sueño, a lo mejor hizo un poquito de delirio, a lo mejor le dejaste morfina y cayó un poquito en psique, pero en lo que son peras o son manzanas, mejor espérate, tienes toda la justificación para retrasar la administración de estos. Pero de que los dejamos, los dejamos. De hecho, la receta de egreso de mi paciente es excepcional que no tenga el IECA o el AR. Y pues ya casi para despedirme, ok, todavía no me despido. Ya me iban a callar. ¿Ya los aburrí? No. Entonces, para que se den una idea, así le hacemos ya en la vida real. Llega el paciente, toda la cosa, síntomas, confirmamos el diagnóstico, tenemos trombos, lo pasamos de volada a una sala de hemodinamia. Este es el catéter como tal. Este es el árbol coronario izquierdo, ¿sale? Este es el, a ver, aquí van a ver que se pinta un tronquito. Ahí, este es el tronco coronario izquierdo y se divide en la descendente anterior
y la circunfleja de acá, ¿vale? Hay un montón de ramas, obviamente, que todas salen de ahí, nada más me voy a preocupar ahorita por explicarles esas dos. Pero vean aquí esta bifurcación, ¿ya vieron? Aquí está un defecto de llenado, ¿ya vieron? ¿Vieron otra vez? Se llena, y aquí, en esta, como Y, ¿se fijaron? Ahí hay menos contraste. Ahí está el coágulo, ahí está el proceso agudo. Sobre esa arteria se tiene que trabajar tan rápido como se pueda, porque vean que ahí son dos arterias las que se pueden perder. Esta de aquí y todo el resto del desenvolvimiento de la descendencia anterior. Entonces, la idea con las angioplastías es pasar catéteres, y sobre los catéteres están montadas herramientas como globos, como balones, que se inflan y modifican la anatomía de y modifican la anatomía del vaso como tal. Por eso se llama plastía. Angio, vaso, plastía, se modificó algo. ¿De acuerdísimo? Entonces, ya una vez que se pasan los catéteres y toda la cosa, vean, ya no está la lesión, aquí está la bifurcación, vean, toda bonita, y se pueden dejar mallitas, stents. Ahorita que se quite el medio de contraste, van a ver, pasa de vida. Pero podemos dejar stents que mantienen abierta la arteria por mucho tiempo. Pero fíjense que no dije para siempre, dije por mucho tiempo. Los stents, actualmente ya todos los que se venden están recubiertos por medicamentos. ¿Saben qué medicamentos son los que recubren a los stents? Muchos piensan que son anticoagulantes para que no se les hagan coágulos ahí. No, no son anticoagulantes, son inmunodepresores. Están cubiertos por a veces inhibidores de la calcineurina, a veces tacrolimus, a veces sirolimus, que a final de cuentas evitan, porque no dejan de ser un cuerpo extraño, ¿no? Es un pedazo de metal en una arteria. Evitan que el sistema, por ejemplo, de los linfocitos T lo detecten como cuerpo extraño, que repito, sí lo es, pero como están pasando por ahí con un sustrato de no sé, everolimus, sirolimus, tacrolimus, lo que sea, el linfocito al pasar por ahí se inhibe un ratito, no pela el stent y puede durar muchísimo tiempo ese stent sin que se monte una reacción inflamatoria en su contra. En los vasos sanguíneos, las reacciones inflamatorias, muy buena parte de las veces van ligadas a procesos trombóticos, ¿de acuerdísimo? Entonces necesitamos explicarle bien a nuestro paciente. Su stent, señora, pues sí, le costó 39,000 pesos, ni fue el más caro, ni fue el más barato, pero no le va a durar para siempre. ¿Qué es lo que puede alargar la vida del stent? Que se tomen sus medicamentos, que baje de peso, que deje de fumar, controle su presión, que haga actividad física, etc, etc, etc. Y en resumidas cuentas, estos son los escenarios en los que se pueden ustedes involucrar cuando tienen la atención. A lo mejor no van a verlo en detalle, pero se los explico básicamente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en los hospitales en donde trabajo yo, el flujo de acciones que tenemos es este, ¿no? Nosotros somos un centro de referencia de infartos. O sea, tenemos sala de hemodinamia, tenemos cardiólogos y cardiólogas las 24 horas, con la mayoría tienen altas especialidades. Entonces tenemos la presentación del paciente y lo tenemos que diagnosticar. ¿Saben en cuánto tiempo tienen que tener ya el electrocardiograma tomado en un paciente que tiene una molestia torácica, sea un infarto? En menos de 10 minutos. Pero no es nada más tenerlo el electrocardiograma y dejarlo en el expediente. Es tenerlo interpretado, ¿de acuerdísimo? Entonces, nosotros ya hacemos el diagnóstico y cuando efectivamente documentamos que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, alertamos a todo nuestro staff y el cateterismo se tuvo que haber hecho en menos de 60 minutos. En menos de una hora, ese paciente ya tuvo el diagnóstico, atenciones, ya su mamá le dio la bendición y ya lo tengo yo en la sala de hemodinamia con un catéter a la mitad de una coronaria. ¿De acuerdo? Después de eso, mi paciente va a pasar a una sala de cuidados coronarios, va a pasar la noche ahí, tengo que vigilar que el paciente no haga arritmias, que los pueden hacer, que no se vaya a tapar el stent en ese momento, puede ocurrir, ¿no? Veo que haya un abordaje del control de daños que pudo haber tenido el paciente. Por ejemplo, también se van a reír, pero el último caso que tuvimos antes de venir justamente para acá, para Veracruz, fue un paciente que no presentó dolor, tuvo un equivalente de angina y el paciente se desmayó. Pero es un señor que vende hot dogs en la noche, se desmayó el señor y a la hora de desmayarse se dio un madrazazazazo en la cabeza y tuvo una hemorragia epidural. Entonces, pues obviamente no lo iban a trombolizar, hay una hemorragia epidural y toda la cosa, lo mandaron de volada a nuestro centro, se le hizo su cateterismo por parte de una fundación que tenemos, un señor que vende hot dogs probablemente, bueno, no sé qué no Orizaba que tan pudiente sea, ¿no? Pero en Guadalajara todos tienen como para pagarse luego una pastilla, lo metimos por una fundación en Estados Unidos, salió ese cateterismo luego, y
Y el control de daño no fue tanto en función del corazón, porque esto ocurrió a escasas 8 cuadras del hospital donde estábamos. Entonces se atendió muy rápido, el corazón prácticamente estaba bien, nada más porque ya se puso el cateterismo, ¿no? Entonces lo mandamos mejor a neurocirugía para ver qué le íbamos a hacer a este hematoma. A eso nos referimos con control de daño, ¿no? A lo periférico que haya ocurrido al infarto. A veces pueden ser cosas cardiovasculares, a veces, como en este caso, no. Y se va a rehabilitar ese paciente. O sea, vamos a tener que echarle las ganas para que los factores que lo llevaron a tener su infarto, su síndrome coronario agudo, no sigan replicados a lo largo de su vida. Si no está trabajando en un hospital como el de su servidor, pueden ustedes tener a un paciente que ya tienen la presentación, hacen el diagnóstico y tienen una unidad de cateterismos muy cerquita de ustedes. Si tienen una unidad de cateterismo a menos de 120 minutos, manden al paciente. Le va a ir mucho mejor, ¿de acuerdo? Mandan al paciente, considerando esos 120 minutos de traslado, de presión y bla, 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 el cateterismo ya lo tuvieron que haber hecho antes de que hayan pasado 90 minutos. Eso sería lo ideal, ¿de acuerdísimo? Y ya después el paciente se recupera y tal. En un montón de hospitales les va a tocar el último escenario. Van a tener al paciente con su presentación, van a hacer el diagnóstico, pero no van a tener a dónde mandarlo y no van a tener una sala de hemodinamia ahí. Eso ocurre en la mayoría de los hospitales. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, si su paciente es candidato a fibrinolisis, que ya dijimos, que tenga elevación del segmento ST, que no tenga contraindicaciones para recibir el medicamento y obviamente lo que ya establecimos, ¿no? De que no tengas una sala de hemodinamia cerquita, al paciente lo tienes que trombolizar antes de que pasen 10 minutos. O sea, prácticamente después de que tienes el electrocardiograma y ya sabes las condiciones de tu hospital, ya tiene que venir alguien con la jeringa para poder pasar el fibrinolítico, ¿de acuerdo? En promedio, los fibrinolíticos que tenemos ahorita en el mercado hacen efecto máximo, o sea, empiezan a hacer efecto luego que lo ponen, pero el efecto máximo ocurre a los 90 minutos, hora y media. Eso significa que van a ser los 90 minutos de terror para todos, porque vamos a estar todos arriba del paciente con un carro de choque a un ladito, porque tenemos que estar al pendiente de que la fibrinolisis haya funcionado. Hay 3 criterios para decir que sí jaló la fibrinolisis. Número 1, el más sencillo de todos, es ver que el paciente ya no tenga dolor. Don José, ¿cómo se siente? Ay, bien, doctor, ya no me está doliendo. Nada, doctor. Ay, perfectísimo. Podemos nosotros intuir que el trombo, por lo menos la fibrina que tenía ese trombo, ya se desbarató y que ya está pasando sangre y por eso ya no hay angina. El segundo criterio es uno que también es fácil, nada más que es el más laborioso, por decirlo así, porque tienes que estar viendo que el segmento ST haya disminuido por lo menos el 50%. Por eso necesitas el electro ahí. Imagínate, llega tu paciente, se mató, hiciste el diagnóstico, no tienes a dónde mandarlo, lo vas a trombolizar. En el primer electro, por el que hice el diagnóstico, el segmento ST mide 8 cuadritos a lo alto de elevación. Entonces, ¿cuánto sería el 50% para decir que ya libró? Que mida 4 o menos. Pero para eso tienes hora y media, porque ya establecimos que hora y media es el efecto máximo. Ok, ya, tienes tu electro de inicio. A ver, ya pasaron 30 minutos de que le pasó esta cosa. Electro nuevo, ¿cómo va? 7 cuadritos y medio. ¿Ya libró? Pero no está perdido todo. Hay que darle chance. Ok, ya pasó otra media hora. Ok, perfecto. Lleva 1 hora de tratamiento como tal. Electrocardiograma nuevo. 5 cuadritos. Doctor, ya empezó a bajar. ¿Son 4? No. Entonces todavía no cuenta. No canta el victoria. Pasa la media hora. Se quedó igual en 5 cuadritos. Ese paciente no tuvo criterios de repercusión. ¿De acuerdo? El tercer criterio, ya dijimos 2, ¿no? El dolor y la altura del ST. El tercer criterio, esta vez es el que menos se ve. O cuando se ve, nos hacemos pipí, porque da mucho miedo. Se llama arritmia de repercusión. Casi no se ve porque la arritmia de repercusión más frecuente, pregunta del Examen Nacional de Residencias Médicas, se llama ritmo idioventricular acelerado. Pueden buscarlo en Google luego si gustan. Como siempre el paciente está monitorizado, a veces ocurre, no sé, 3-4 segundos y ya no lo vuelves a ver. Y es como que, güey, ¿hizo arritmia de repercusión? No tengo idea. Bueno, ándale pues. A veces es muy difícil documentarle el cardiograma, no sé. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Ritmo idioventricular acelerado. Los ritmos idioventriculares generalmente los van a ver sin onda P, complejos QRS algo anchos, ya habíamos dicho ya que son más de 3 cuadros chiquitos, pero como es un latido que depende de los ventrículos generalmente andan latiendo por ahí de, no sé, 40 latidos por minuto o menos.
Le decimos ritmo idioventricular acelerado porque laten como a 80 o a 90, por eso, o sea, digo, no es que vaya a tener taquicardia o algo así, pero a pesar de que es el más frecuente, casi nunca lo vemos, por eso, porque es muy fugaz a veces, ¿vale? Las arritmias de repercusión que sí vemos y que son con las que nos orinamos, pueden ser también taquicardias ventriculares. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos que tener el carrito de paro a un lado cuando trombolizamos al paciente? Eso es porque a veces no sabes si el paciente se está alivianando o se te está muriendo. Pueden haber taquicardias ventriculares que pasan después de la fibrinolisis. Es muy frecuente que se hipotensen y se pongan todos sudorosos los pacientes, pero tú ya no sabes si es por el fibrinolítico o por el mismo infarto. La descarga adrenérgica del infarto puede también causarla. O se te hipotensó porque le pasaste también la nitroglicerina, pero también puede ser porque fue el efecto trombolítico. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces, por eso siempre tenemos el carro de choque ahí. Y ya nos ha tocado, ¿no? De que estamos ahí, tres residentes de cardiología, 2 inscritos y toda la cosa, trombolizamos al paciente, vemos corridas de taquicardia ventricular, 5, 6, 7, 8, 12 latidos, y el paciente así de, pero, ¿por qué me ven así, sabes? Como si nada. Y dices, no, todo bien, todo bien, todo bien, usted tranquilo. Entonces, no podemos hacer criterios. Arritmia de repercusión, que el segmento se te baje y que nosotros tengamos una disminución del dolor del paciente. Bueno, si no se cumplieron en esos 90 minutos esos criterios como tal, al paciente lo tienes que trasladar tan rápido como se pueda. Y esa es otra. Así como ya te trajiste el trombolítico y el carro de choque, tengan el radio de regulación para dar aviso a alguna unidad, la que se pueda, aunque te quede más lejecitos, de que tienes un paciente que lo vas a fibrinolizar y que no sabes cómo va a estar la cosa. Ya si les hizo los datos de repercusión y todo, tengan la cortesía de avisarles de que, oigan, ¿saben qué? Ya todo en orden. Porque cuando nada más nos tienen así, estamos de que, güey, no manches, hay un paciente aquí que lo van a trombolizar y si no tiene los criterios, pues voy a tener que guardar una cama o algo así. O sea, siempre hay que tener esa comunicación con los médicos. Pero es la otra. Si de todos modos sí tienen los criterios de repercusión, también le tienen que hacer cateterismo al paciente. La única diferencia es que lo van a hacer dentro de las siguientes 72 horas. Entonces, trombolizar no siempre termina siendo una medida finita para el infarto, no siempre termina siendo el último escalón del tratamiento. Yo lo veo como una medida que te da tiempo, por lo menos al paciente, ¿de acuerdo? Cuando sí jaló la fibrinolisis, porque cuando no, de inmediato el paciente se tiene que llevar. Esta estrategia de hacerle fibrinolisis al paciente, haya jalado o no, y luego meterlo a cateterismo, le decimos farmacoinvasión. En México somos de los países que más utilizamos la farmacoinvasión, no porque es una gran estrategia, pero porque es una necesidad que tenemos. Ya mencioné que no en todos los lugares hay salas de hemodinamia que tengan el grado de accesibilidad que en ciudades principales, o que gente tiene cuando a final de cuentas tiene derecho a audiencia o que tiene un seguro de gastos médicos mayor. Entonces, por eso tenemos mucha publicación en México de estrategias de farmacoinvasión. Y a pesar de que no es lo ideal, diría uno, bueno, de eso nada, pero no es la forma adecuada de verlo. Simplemente se los platico por si les toca verlo, por si les toca escucharlo, sepan que en México tenemos una muy buena representación de estos casos y afortunadamente con cateterismo solito o con la estrategia de farmacoinvasión podemos nosotros disminuir la mortalidad de los pacientes en los siguientes 30 días hasta en un 80%. O sea, podemos salvar muchas vidas cuando tenemos el cateterismo involucrado. Y ese es prácticamente uno de los mensajes centrales de esta charla, ¿no? Que si en la Facultad de Medicina nos platicaron del cateterismo como que lo máximo, sí lo es para los pacientes que pueden tener acceso. Y lo ideal sería que todo paciente en riesgo tenga las vías suficientes para llegar a la sala de hemodinamia una vez la máxima complicación cardiovascular que vemos en cardiología, o por lo menos una de tantas, se haya instalado en el paciente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta ponencia que sin duda enriquece nuestra formación. Vamos a pasar a hacer una sesión de preguntas para el doctor en relación al tema que nos compartió. Quien guste hacer una pregunta puede levantar su mano.
Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Es respecto a las estatinas. Una vez que se decide empezar el tratamiento con estatinas, sobre todo por el riesgo cardiovascular, a ese paciente hay posibilidad o cuáles son los criterios para retirarle la estatina, o una vez que se instaura ya no se quita nunca. El día de ayer platicamos un poquito de la estratificación del riesgo cardiovascular con una herramienta que se llama Globo Risk. El Globo Risk, el riesgo cardiovascular, a un paciente lo ideal sería calcularse en cada cita de seguimiento que va teniendo. Muchos ignorantes dicen, es que de aquí a que le baje el riesgo cardiovascular pueden pasar un montón de años. No con el Globo Risk, no con el modelo actual que sí está validado en mexicanos. Globo Risk tiene dos parámetros que pueden variar consulta a consulta. Digo, suponiendo que la consulta no se la diste media hora después, que es la presión arterial y el nivel de colesterol total que tiene tu paciente. Si en ese tiempo tú ya tuviste un impacto adecuado, a lo mejor sí podemos ver alguna disminución como tal de ese riesgo cardiovascular. Y cuando llevamos a los pacientes a riesgo cardiovascular bajo, puede ser el mejor momento para intentar quitar la estatina. Pero cuesta muchísimo trabajo por parte del paciente. Y a veces, esto es lo triste, el elemento que pudo haber llevado a la reducción del riesgo cardiovascular fue la estatina. Y eso lo ves porque le quitas la estatina, digo, de que puede pasar, le quitas la estatina y otra vez a la siguiente cita ya ves que ya a lo mejor se duplicó el nivel de colesterol. ¿Y qué le dice al paciente? Bueno, ¿sabes qué? Pues ni modo, va otra vez. Entonces, de que se puede, se puede. La otra forma en la que puedes tú considerar suspender la estatina es que realmente se haya documentado una intolerancia a la misma. Intolerancia no significa que me dieron atorvastatina de 20 y empecé a tener como que calambritos en las piernas, no. Una intolerancia franca a la estatina la podemos definir cuando se hizo el reto con estatinas. ¿Qué es el reto con estatinas? Bueno, si intentaste con 20 atorvastatina y el paciente estuvo con algo de miopatía, que es muy raro que... Doctor, yo he visto un montón. Lo más probable es que no abordaste a tu paciente y tuviste una zona de confort fácil para echarle la culpa a la pastilla. Hagan su tarea y aborden a los pacientes. No se trata nada más de, no, pues que la pastilla era lo nuevo y empezó con el dolor, fue seguro. No, no funciona así la medicina, ya maduren. Entonces, sí, lo digo a, no tanto a ustedes que son estudiantes, pero sí mucha gente que le da flojera abordar a los pacientes y les quiten un gran medicamento. El reto con estatina entonces sería suspender la atorvas e intentar, por ejemplo, con rosuvastatina. Si con los dos regímenes de estatina el paciente efectivamente hizo datos de miopatía, entonces esa es otra indicación para decir, ¿sabes qué? Mejor voy a irme con otra categoría de medicamentos como el ezetimibe a lo mejor, para ver si con esto puedo tener un mejor control sobre los lípidos. Pero en general son esas dos vertientes las que nos hacen suspender, o por intolerancia o porque ya lo bajamos a riesgo cardiovascular, sin importar el valor del colesterol, tanto lo que ya habíamos platicado ayer. Un paciente puede tener riesgo cardiovascular intermedio o alto con cifras de colesterol relativamente normal. De nada. Doctor, tomando la pregunta de la compañera, suponiendo que este paciente hipotéticamente tiene un riesgo cardiovascular alto, dejamos una estatina de alta potencia, mejoró el riesgo cardiovascular, la quitamos y regresó, ¿le podemos dejar a lo mejor una estatina de mediana potencia? Lo más seguro es que pase lo mismo. De hecho, ya las de mediana potencia ya tampoco las usamos. No porque sean malas, quiero aclarar, sino porque las dosis y los medicamentos que ya están establecidos como de alta potencia tienen no nada más efecto en perfil de lípidos, sino también en bajar muertes por eventos cardiovasculares y muertes globales. Entonces, cuando ves que el riesgo, más bien, cuando ves que los beneficios son muchísimo más con una de alta potencia a con una de mediana potencia, la tendencia es mejor a recomendar o atorvas o rosuvastatina. Yo sé que a veces en las instituciones les obligan o les hacen la sugerencia agresiva de dejar pitavastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina, y luego les dan esta estupidez de recomendación que les dicen, no, sí, 2 de simvastatina hacen una... No es cierto, o sea, no funciona así tampoco la medicina. Entonces, lo que hacemos realmente en la medicina basada en evidencias es limitarnos al contexto de atorvas o de rosuvastatina. ¿Alguna otra pregunta? Creo que todo muy claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros. En este momento vamos a hacer entrega de una constancia por su valiosa participación y enriquecer con sus
conocimientos esta jornada de residentes de medicina familiar.